Bienvenidos. Estamos en la clase Doctrinas Básicas de la Iglesia, semana 1, correspondiente al tema Bibliología. Hablar de bibliología es hablar de la revelación de Dios. Biblio significa un conjunto de libros. Logía viene del griego logos, quiere decir estudio o tratado. Así que esto se refiere a hacer un estudio de la naturaleza, el origen y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Hablar de la bibliología es hablar de la doctrina de la revelación. Dios se ha dado a conocer. En teología distinguimos dos modos o dos formas, dos maneras en que el ser infinito, que es Dios, se comunica con el ser finito, que es el ser humano. ¿Cómo es posible esto? Pongo esta analogía, como si usted, como ser humano, quiere comunicarse con una hormiguita. ¿Es posible? La hormiguita no tiene los sentidos, la hormiguita es un animalito donde está ajeno completamente a poder tener una interacción con el ser humano. Para poderse darse a entender el ser humano con una hormiguita sería imposible. Utilizo esta analogía para hacer referencia. Dios, un ser divino, se quiere comunicar con el hombre, un ser humano, lo cual en esencia son distintos. La esencia de Dios, la divinidad. La esencia del hombre, la humanidad. Pero Dios se ha querido comunicar con el ser humano. Entonces, es allí donde encontramos que Dios ha buscado la forma para revelarse, comunicarse con el ser humano. Tenemos a un Dios que rompe el silencio. Aquel Dios de la eternidad ha buscado comunicarse con el ser humano. Este es el punto de partida. El ser infinito comunicándose con el ser finito, el hombre. Veamos dos maneras en que Dios se revela con el ser humano. Una forma es llamada la revelación general y la otra la revelación especial. Cuando decimos la revelación general, es que Dios se ha manifestado por medio del cosmos, por medio de la historia de la humanidad y de la misma conciencia del ser humano. Dios se ha dado a conocer. La naturaleza, el universo, los hechos históricos y la misma conciencia del ser humano son expresiones de cómo Dios se ha revelado. Esta revelación general no es para salvar al ser humano, sino únicamente revela el poder, la deidad, la naturaleza de Dios. Si leemos Romanos 1:20, nos presenta, dice que las cosas invisibles de Él, de Dios, se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y su deidad se hacen visibles. La naturaleza, el universo, todo lo que contemplamos, habla, revela, comunica la esencia de Dios. El Dios divino
que hizo el universo. Habla entonces de la esencia y del poder de Dios. Leemos Romanos 1:20 y nos dice: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, invisibles que no se pueden ver, su eterno poder y deidad, la palabra deidad indica la divinidad, lo que diferencia al ser humano de Dios. El ser humano tiene aspectos de humanidad, Dios aspectos y atributos de divinidad. Dice el apóstol Pablo que el eterno poder de Dios y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles, es decir, se da a conocer, es visible al ser humano desde la creación del mundo. O sea que la misma creación habla, comunica quién es Dios y cómo es Dios en esencia, en poder. Dice que siendo entendidas estas cosas invisibles, estas cosas divinas de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hizo el universo, hizo las plantas, hizo los animalitos, hizo las estrellas, hizo las galaxias, y hizo al ser humano. Todas esas obras hechas por Dios hablan de quién es Dios. ¿Qué otro Dios puede hacer eso que Dios ha hecho? Nuestro Dios, ninguno. De modo, dice el apóstol Pablo, que no tienen excusas. O sea que en esta revelación general, donde es a través del cosmos, la conciencia del ser humano y los hechos históricos de Dios, revelan a Dios, revelan su poder, revelan su divinidad. Tan solo ellos hablan de Dios. Pero también tenemos la revelación especial. ¿En qué consiste? Es una revelación o es una comunicación directa. O sea que Dios escoge a seres humanos para comunicarse con ellos y estos comunicarse con la humanidad. Por ejemplo, Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dios se comunicaba con Moisés y Moisés se comunicaba con el pueblo. O sea que Dios revelaba su voluntad a Moisés y Moisés transmitía esa voluntad de Dios al pueblo. Esa es una revelación especial, directa. Luego tenemos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y todos esos varones de la era patriarcal, los cuales Dios se comunicaba con ellos y ellos con el pueblo o con su familia. Por eso se le llama revelación especial. Luego Dios escoge jueces. Los jueces eran esas personas que Dios había escogido para comunicarse con el pueblo. Y luego vienen los profetas. Moisés, los patriarcas, jueces, profetas, y dice Hebreos. En Hebreos capítulo 1 dice que, leamos esa cita bíblica, pues es muy importante cómo Dios se comunicó con el ser humano y ahora con nosotros. Dice el versículo 1, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por eso es una revelación especial. Dios se comunica directamente con las personas a través de una persona, ya sea un profeta, ya sea un juez o ya sea un patriarca, cada quien en su época, pero la culminación de esta revelación es a través de Jesucristo. Dice que Dios habló en otros tiempos por muchos profetas, pero que ahora, en nuestro tiempo, se ha comunicado con el ser humano por medio de Jesucristo. Por eso es una revelación especial, directa. Dios escoge a su Hijo, Jesucristo, viene a este mundo, Jesucristo habla lo que el Padre quiere que dé a conocer a la humanidad, y es allí donde Dios se está comunicando con el ser humano. Por eso es una revelación especial. Es una comunicación directa culminando con Jesucristo. ¿Dónde tenemos entonces ese registro? Lo tenemos en la Biblia. Por eso, Dios ha permitido que su Hijo Jesucristo viniese a este mundo, se comunicara con las personas y hubieran escritores quienes registraron, escribieron lo que Jesús enseñó o lo que ellos escucharon de lo que Jesús habló. La Biblia es el registro proposicional y permanente de la gracia divina. ¿Cuál es la diferencia entre revelación general, revelación especial? Bueno, en la revelación general no es una revelación que trae salvación. Por eso dice allí la limitación, no es salvífica, o sea, no trae salvación. El universo creado, la misma conciencia del ser humano, los hechos históricos divinos, no traen salvación a la persona. Pero en la revelación especial, ahí sí tenemos una revelación que no solamente es directa, sino además trae la revelación de la gracia, la revelación de la salvación, cómo el ser humano puede restaurar, renovar su vida con Dios. Veamos este concepto, el concepto teupneustos. Este concepto es muy interesante porque nos presenta en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que la escritura es inspirada, teopneustos, inspirada por Dios. Este término no sugiere que Dios sopló vida en palabras humanas ya existentes, sino que las palabras mismas son el aliento de Dios. Es interesante entender este concepto teopneustos. Dios no solo miró a los escritores como personas y les puso sus ideas y que ellos funcionaran como robots escribiendo, no. Las palabras que ellos escribieron es la voz de Dios. Las palabras que ellos escribieron es el aliento de Dios. Qué interesante.
porque Teumneustos o la inspiración de la Escritura es la voz de Dios hablando al ser humano. Qué impactante. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo o escuchando la voz de Dios. Dios utilizó hombres para que le escribieran, pero estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esos pensamientos, esas palabras de Dios para la humanidad. No es vida soplada en palabras humanas existentes, Teumneustos, sino que las palabras mismas emanan de su propio ser. Eso quiere decir que la Escritura es el aliento de Dios. Las palabras mismas emanan de su propio ser. Dios hablando. Qué privilegio que tenemos. El Dios divino comunicándose con su propia voz con el ser humano. Hermana y hermano, cuando usted abre la Escritura, es la voz de Dios, es Dios comunicándose. Debemos de leer la Escritura con nuestro pensamiento. Dios me está hablando. No Mateo dice o Juan nos dice. No, es Dios quien nos dice. Sé que a veces como predicador utilizamos, y Mateo dijo, y es cierto, Dios utilizó a estos varones para comunicar un mensaje, pero aquella fuerza de las palabras es que Dios dice a través de Juan, Dios dice a través de Mateo, Dios dijo por medio del apóstol Pablo, Dios. Entonces cuando pensamos en que es Dios quien está hablando, debemos ponerle atención. Esa palabra tiene autoridad. No porque vino por Pablo, no porque vino por Juan, sino porque viene de Dios por medio de Juan. Viene de Dios por medio del apóstol Pablo. Por eso son palabras impactantes. Veamos la naturaleza de la Escritura. La naturaleza de la Escritura. Hablar de naturaleza de la Escritura, estamos refiriéndonos cuál es el origen de la Escritura. La doctrina de la inspiración es el puente entre la mente de Dios y la pluma del hombre. Qué impactante esa declaración. La doctrina de la inspiración es el puente. ¿Para qué es un puente? Conecta dos ciudades, conecta dos pueblos, conecta dos países, ¿verdad? Entonces, veamos esta analogía. La doctrina de la inspiración de la Escritura, de la Biblia, es el puente entre la mente de Dios y la pluma del hombre. Qué interesante. Así que es importante que veamos la Escritura como es, que veamos las palabras escritas en la Biblia como la voz de Dios hablando al ser humano. Dios utilizó la pluma en la mano de Juan, la pluma en la mano de Marcos, la pluma en la mano de Lucas,
para que ellos escribieran la voz, los pensamientos de Dios. Qué privilegio el que tenemos, mis estimados hermanos. Es como si usted le dijese a una persona: yo te voy a dictar y tú escribe. La diferencia con lo que Dios hizo a través de los escritores es que los escritores no funcionaron como robots. Dios dictaba y ellos copiaban, porque Dios les dio a ellos la libertad de poder escribir los pensamientos divinos, pero en el contexto de cada escritor. Lucas como doctor, Pablo como un doctor de la ley. Usted puede ver Romanos, escrito por Pablo, tiene un contenido extenso acerca de la ley. Gálatas, Lucas también como un historiador, vemos el libro de Hechos. Entonces, cada persona que Dios utiliza no fueron robots copiando lo que Dios dictaba, sino personas que, utilizando sus propias capacidades, sus propias habilidades, comunicaron escribiendo el mensaje de Dios. Eso es la inspiración. Debemos evitar dos errores, no caer en los extremos. No fue un dictado mecánico. Pensar que los autores eran robots o secretarios pasivos, como cuando la maestra en su salón de clase le decía a usted: copien lo que le voy a dictar, y usted copiaba. Usted era nada más alguien que estaba copiando literalmente lo que su maestra le dictaba. Debemos evitar también otro error, no caer en el extremo de pensar en que la Biblia es solo el genio religioso de hombres brillantes, como que, wow, qué brillante fue Moisés en su escrito, qué impactante cómo escribió Salomón los proverbios, David, los salmos. No pensar que la escritura nada más es dar a conocer lo brillante que fueron aquellos escritores en el área religiosa. No, no es eso. La visión de la inspiración orgánica es: Dios utilizó las facultades, el estilo, el vocabulario y la cultura de hombres como Pedro, que fue un pescador, o Lucas, que fue un médico e historiador, pero los supervisó de tal manera que el producto final es la infalible palabra de Dios. Aunque Dios permitió que estos escritores, estos hombres, pudieran utilizar su propio contexto, su propia educación, el producto final que ellos escribieron fue supervisado por Dios. Se produjo una palabra infalible que no tiene errores, fallas. La palabra de Dios, aunque escrita por hombres. Pero dice el apóstol Pedro, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hermana y hermano, confiemos en la palabra. Leamos la palabra, la escritura, una vez más, repito, como si fuese la voz de Dios. Y es la voz de Dios hablando al ser humano.
¿Cuáles son los atributos de la Escritura? Esto es lo que hemos leído o he explicado hace un momento. Para que usted pueda copiar, lo dejo un momentito. Antes de ese cuadro, voy a explicar otro aspecto antes de ese cuadro. ¿Cuáles son los atributos de la Escritura? Es fundamental manejar los 4 atributos comunicables de la Biblia. ¿Cuáles son esos atributos comunicables de la Biblia? Bueno, primer atributo comunicable de la Biblia. Suficiencia. Cuando decimos suficiencia, estamos hablando de que la Biblia contiene lo necesario para salvación. No necesitamos otro escrito, como los mormones que tienen el libro del Mormón, según ellos, una revelación extra que recibió su profeta para complementar lo que Dios había dicho en la Biblia. No. La Biblia por sí misma, sin ir a otros escritos, contiene toda la información necesaria en cómo el ser humano puede ser salvo. No necesitamos ni otros libros, ni tampoco nuevas revelaciones, porque la Biblia tiene todo lo que usted y yo necesitamos para entender, conocer la voluntad de Dios. Ese es el primer atributo comunicable. Scan son las iniciales en el inglés de esta palabra, de los atributos comunicables. El otro atributo comunicable es claridad. Claridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia tiene un mensaje comprensible para todo aquel que la lee con humildad. Note, con humildad. El mensaje de la Biblia no es un mensaje misterioso y que solo algunos poquitos lo pueden entender. No. Esto no es un libro esotérico para la élite, personas cultas, personas que hayan estudiado universidad. No. La Biblia tiene un mensaje fácil de ser comprendido, de ser entendido y obedecido. Mire qué importante es esto. Estos son los atributos comunicables de la palabra de Dios. Suficiencia, claridad. En una ocasión iba una persona en un carruaje llamado el eunuco, camino a su ciudad, venía de adorar, y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Lo que quiso decir es que la Biblia puede ser entendible y por eso Dios permite que hayan personas con la capacidad de entenderla para poder explicarla. Felipe le explicó, ¿y qué pasó con el eunuco? Se bautizó. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje. Usted dice, yo leo la Biblia y a veces no la entiendo. No se preocupe, por eso Dios ha dejado maestros.
predicadores, pastores, personas capacitadas, entrenadas para explicarle. Ah, dice usted, ahora ya entiendo. Así es, porque la Biblia tiene un mensaje claro, no un mensaje oculto, no, esotérico, para la élite, no, es para usted, mi hermana, mi hermano, para el adulto, para el joven, para la señorita, para el padre de familia, para el empleado, para todas las personas. Es una información comprensible para todos, no importa su nivel de cultura o educación o su estatus social. La Biblia tiene un mensaje entendible. Bendito sea Dios. Esa es la segunda cualidad o atributo de la Biblia. ¿Qué otro atributo tiene la Biblia? El otro atributo es autoridad. Qué interesante, porque esto quiere decir que en cuanto a la fe, la Biblia es la autoridad máxima. Note, la autoridad máxima no la tiene la iglesia en cuanto a la revelación de la Biblia. No, la iglesia se sujeta a la Biblia. Le pregunto, ¿qué nació primero? ¿La iglesia o la Biblia? ¿Qué fue establecido primero? ¿La iglesia o las escrituras? Por supuesto que las escrituras. Estas vienen de miles de años atrás. Dios hablando a Moisés, Moisés escribiendo, Josué, Samuel, todos esos profetas. Y en el año 33, en la era cristiana, se establece la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se sujeta a la Biblia. Mire qué interesante. Todo líder, todo predicador, todos los pastores deben de sujetarse, no a lo que dice un líder en cuanto a la revelación de Dios, por supuesto. Me estoy refiriendo en cuanto a doctrina. No debemos sujetarnos a lo que diga una persona, sino lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, otra de sus cualidades es autoritativa, tiene autoridad. Su mensaje es un mensaje autoritativo. Entonces, el hombre debe de someterse a la escritura, no al hombre. Hay personas que dicen, cuando vamos y evangelizamos y le explicamos lo que es el evangelio y lo que es el bautismo, hay personas que dicen, no, pero a mí mi pastor me dice tal cosa y yo así lo he aprendido, no, pero mis padres así lo hicieron. Entonces, ¿quién tiene autoridad en cuanto a doctrina y fe? ¿Sus padres? ¿Los pastores? Es la Biblia. Aclaro el punto. Toda persona, todo cristiano debe sujetarse a sus pastores, a sus líderes espirituales. Es lo que dice la palabra de Dios. Sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Note, no en el sentido doctrinal. Aclaro este punto. ¿Por qué? Porque en el sentido doctrinal, quien tiene la autoridad es lo que la Biblia dice. Si a mí el pastor me dice algo que está en contra a lo que leo en la Biblia, entonces yo me debo sujetar a lo que dice la Biblia, no a lo que dice una persona, así tenga un ministerio que tenga. Porque nosotros debemos de sujetarnos en cuanto a la fe y doctrina a la Escritura, la palabra de Dios. Sí debemos sujetarnos a nuestros líderes espirituales, ser obedientes,
en cuanto a la organización, actividades, proyectos, el respeto. Eso es parte de lo que la misma Biblia enseña. Mire, la misma Biblia enseña que debemos sujetarnos a nuestros líderes espirituales. Entonces, cuando usted se sujeta a sus líderes espirituales, a sus pastores, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos de la iglesia, usted está obedeciendo la Biblia, usted está obedeciendo a Dios, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. La siguiente cualidad o atributo de la Biblia es necesidad. Necesidad. Esto significa que la Biblia es la única vía, el único camino para entender y conocer la voluntad redentora de Dios. No podemos conocer la voluntad salvífica, la voluntad de redención del ser humano si no tenemos la Biblia. Por lo tanto, la salvación depende de lo que Dios ha dicho en su palabra, en la Escritura. Usted hace lo que la Escritura dice, usted está caminando bajo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, hemos visto estas cuatro atributos comunicables de la palabra de Dios. Otro aspecto que quiero enfatizar es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Y quisiera explicar un poquito acerca de esto. Inerrancia. La palabra inerrancia significa que no contiene errores. La Biblia, la Escritura, no contiene errores, ya sea en doctrina, en historia o ciencia. No contiene errores. Hay muchas personas que han querido desacreditar, tratando de buscar errores en la Biblia, pero no. La Biblia es inerrante, es decir, no tiene errores. Infalible. Esto significa que la Escritura no puede fallar en su propósito de guiar a la humanidad. La Escritura tiene esa guía que nos conduce a la presencia de Dios. Sigamos las enseñanzas de las Escrituras, obedezcamos las Escrituras y llegaremos, como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una base muy fuerte para nuestra fe. Y la inerrancia de la Escritura, es decir, que no tiene errores, se fundamenta no por quien lo escribió, sino en el carácter de Dios. Pues Dios es quien inspiró. El Espíritu Santo es quien guió para que se escribiera lo que Dios quería. Por eso no tiene errores, porque viene de la mente de Dios, porque Dios la inspiró, porque está fundamentada en el carácter de Dios. Dios es inerrante. Dios no tiene errores. Dios es perfecto.
Por lo tanto, lo que Él habla, lo que Él dice, lo que Él revela, tiene su misma esencia. Si Dios es la fuente principal y Dios no puede mentir, como dice Tito 1, verso 2, entonces su palabra es veraz en su totalidad. No podemos buscarle más errores a esto. Veamos el respaldo documental único. Mire, hay 5.000, ahí quiere decir 5.800 manuscritos griegos. Tanto contenido escrito para cimentar la voluntad de Dios. 5.800 manuscritos griegos. El respaldo documental único. La crítica textual nos brinda una certeza del 99% sobre la pureza del texto original. ¿Por qué desconfiar de la palabra? ¿Por qué dudar de la palabra? Tiene un respaldo fuerte. Ninguna otra obra de la antigüedad posee tal volumen de evidencia fundamentado. Ninguna obra, solamente la Biblia. Su inerrancia, que no tiene errores, y su infalibilidad, que no falla en guiarnos al Padre. No necesitamos otro libro, no necesitamos otra revelación. Necesitamos la palabra escrita que ya tenemos disponibles. El canon bíblico. El término canon se refiere a la lista oficial de libros reconocidos como inspirados. Es vital, es importante entender que la Iglesia no creó el canon. La Iglesia lo reconoció. Note usted, esto es importante. El reconocimiento de la autoridad divina en la historia acerca del canon bíblico. ¿Cuáles son los criterios que se tomaron para darle esa credibilidad a la escritura? Para que formaran parte del canon. Bueno, aquí tenemos. Primero, la apostolicidad, hablando del Nuevo Testamento. Cuando dice apostolicidad, es que aquellos escritos fueron hechos por un apóstol cercano. Mateo fue un apóstol, Juan fue un apóstol y escribieron, anduvieron con Jesús, vieron de primera mano los hechos, escucharon de primera mano las enseñanzas de Cristo y escribieron. Entonces eso le da una autenticidad. Entonces, este fue uno de los primeros criterios, la apostolicidad, es decir, escritos por un apóstol o un círculo cercano. Por ejemplo, Marcos no fue un apóstol, pero estuvo cerca de Pedro y él recopilaba la información acerca de Jesucristo, de lo que Pedro hablaba, de lo que Pedro le contaba y él escribía. Así que Marcos escribe un evangelio, escribe el evangelio de Marcos por la información recibida por Pedro. Y así otros escritos, como por ejemplo Lucas, no fue un apóstol, pero anduvo con Pablo. Y Pablo sí fue un apóstol, el último de los apóstoles. Y Pablo recibió la revelación directa del Señor y él, Pablo,
le contó a Lucas y Lucas escribió. Así que ahí tenemos un círculo cercano. Marcos, Juan Marcos, y tenemos a Lucas, ¿verdad? Quienes no fueron apóstoles, pero sí estuvieron cerca, junto a los apóstoles. También tenemos la ortodoxia. La ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? ¿A qué nos referimos con estos? Bueno, hablar de ortodoxia nos referimos a la adherencia a las creencias y prácticas tradicionales de una religión o ideología, especialmente en el contexto del cristianismo. Es decir, hablamos a esas creencias y a esas prácticas establecidas por los padres de la iglesia. Es una consistencia con las reglas de fe. ¿Qué hizo la primera iglesia? Los primeros cristianos. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo adoraban? Y allí tenemos ejemplos en el libro de los Hechos, que los cristianos se reunían. Entonces, vemos a una iglesia siguiendo un patrón bíblico. Y esa es otra manera de acreditarle la canonicidad a las escrituras. Lo otro es la antigüedad. El escrito era de la época de los apóstoles o es mucho más reciente. Fue otro criterio para determinar si es parte del canon. Ese escrito encontrado, ¿es reciente o es de la época de los apóstoles? Cercano a la época de ellos. La antigüedad. Y tenemos el uso eclesial. Es decir, la aceptación y el uso generalizado en las congregaciones primitivas, las primeras iglesias. Por ejemplo, la carta de Éfeso fue leída en las congregaciones primitivas de los primeros cristianos. Sí. Tesalónica, las cartas a tesalonicenses fueron también distribuidas para ser leídas en las iglesias primeras. Sí. Bueno, esa es otra. El uso eclesial de aquellos escritos también determinaba como un criterio si era y formara parte de la canonicidad. Bien, hermanos, ¿cuál es el desafío contemporáneo? Frente al desconstruccionismo y la crítica radical, ¿qué quiere decir esto? El ser humano ha querido derribar, destruir la Biblia, la ha atacado, ha habido críticas feroces contra la palabra de Dios, ridiculizando, menospreciando las escrituras. Frente a ese mundo de querer opacar, destruir aquellos escritos originales, recordamos que la Biblia no es un objeto de estudio inerte, no. Cristo dijo en Juan, escudriñad las escrituras, porque en ella
os parece que encontraréis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. La escritura no es un papel inerte, no son letras en papeles que con el tiempo se quedarán en desuso. No, la Biblia contiene palabras vivas. Hebreos 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios. Es un sujeto vivo que nos interpela, nos confronta a nosotros. La iglesia no creó el canon, la iglesia lo reconoció. La iglesia no es la que dictamina cuáles son las normas de fe. No, la iglesia se sujeta a las normas establecidas en la Biblia. Ese debe de ser nuestra postura y posición. ¿Tiene preguntas de este material? Que Dios le bendiga. Si tiene alguna duda, usted puede ampliar este conocimiento con respecto a la Biblia. De hecho, hay otras materias que están enfocadas en esto. Voy a explicar cuál es la tarea que tenemos para que usted pueda seguir su estudio con respecto a este hermoso tema. Permítame que ahorita se lo presento. La tarea. Aquí tenemos, vamos a ver. Ok, aquí tenemos. Veamos entonces. Ahorita que se abra acá el curso. Muy bien. La tarea consiste en lo siguiente. Actividad de profundización. Número 1. Para consolidar este conocimiento, se requiere que el estudiante realice un análisis comparativo de manuscritos. Número 1. Investigue qué es el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Investigue qué son esos códex o códigos. El Código Sinaítico y el Código Vaticanus. ¿Qué son? Investigue, por favor, esa primera actividad. Luego, redacte un breve ensayo de 1000 palabras sobre cómo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el Qumran en el año 1947 validó la confiabilidad de la transmisión del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías. Haga un ensayo o una investigación, un trabajo acerca del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados en las ruinas de Qumran, allá por el año 1947. Entonces, ¿cómo ese descubrimiento? Lo que usted se va a enfocar es en que cómo ese descubrimiento valida, le da validez a la confiabilidad que debemos de tener de los escritos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Entonces, haga usted ahí una comparación. ¿Qué se descubrió en los rollos del Mar Muerto? Y cómo este descubrimiento le da una base o una solidez a los escritos del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase y
quedamos para la siguiente, en la cual vamos a hablar de la deidad o la divinidad de Dios. Dios les bendiga y tenemos esta semana para presentar nuestra actividad. Bendiciones.